Muchas gracias, Dios Padre del amor. Gracias por darnos la Biblia. Muchas gracias por permitirnos aprender la palabra de Dios hoy también. Por favor, ayúdanos para que podamos conocer correctamente a Dios a través de la Biblia. Por favor, ayúdanos. Por favor, ayuda para que todos puedan darse cuenta de la ley de Dios y del pecado. Por favor, Señor, hoy ayúdanos mucho. Por favor, ayuda para que todos puedan recibir la salvación a través de la palabra de Dios. Nosotros somos pecadores. Hoy, por favor, ayuda para que todos puedan entender sobre sus pecados a través de la Biblia. Señor, te pedimos que esté con nosotros aquí hoy. Por favor, ayúdanos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Miren la pantalla. San Juan, capítulo 14, versículo 29. Vamos a leer juntos. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Para que cuando suceda creáis. ¿Cuál es el propósito de la profecía? ¿Cuál es el propósito de la profecía? Para que cuando suceda creáis. Y después creer es para prepararnos. Cuando estemos ante Dios, sabremos cuántas señales nos ha mostrado. Ustedes no deben ignorar la palabra de Dios. No deben ignorar las señales de la Biblia. Dios nos dio muchas señales de la Biblia. Hasta ayer aprendimos muchas evidencias y muchas profecías de la Biblia. Hoy en día se cumplieron casi todas las profecías de la Biblia. Por eso podemos conocer a Dios correctamente a través de la Biblia. Toda la historia del mundo se cumplió según la palabra de Dios. Nosotros no podemos cambiar la historia, pero podemos cambiar nuestro destino personal. En los días de Noé no se pudo evitar el diluvio, pero subir al arca o no fue una decisión personal. No se pudo evitar la destrucción de Israel, pero recibir bendiciones a través de la obediencia fue una decisión personal de cada judío. No se pudo evitar la destrucción de Sodoma, pero salir de la ciudad o no fue una decisión personal. Fue una decisión personal. Nosotros también tenemos que elegir. Ahora, esta semana, nosotros también tenemos que elegir. Dios nos dice así. Hebreos capítulo 4, versículo 27. Vamos a leer juntos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Después de esto el juicio. Todos saben que toda persona tiene que morir alguna vez. Toda persona tiene que morir alguna vez. ¿Ustedes no pueden morir? ¿Pueden vivir en este mundo para siempre? No. Todos tienen que morir alguna vez.
En algún día nosotros tenemos que morir. Pero Dios dice que existe otro mundo después de la muerte. Dios nos dice a través de la Biblia, después de la muerte existe otro mundo. Por eso la muerte es muy importante para nosotros. Mira, estas personas estaban viajando y sacándose una foto, pero 4 segundos después de tomarse una foto, el acantilado se cayó y ellos murieron. Ella murió en un accidente mientras iban de luna de miel. Nunca habrían pensado que ellos morirían así. Nosotros nos preparamos mucho para la vida solo, pero no nos preparamos nada para la muerte. No nos preparamos para nuestra muerte ni para la muerte de nuestra familia. Sin embargo, la muerte está muy cerca de nosotros. Está muy cerca de nosotros la muerte. Por eso es muy importante para nosotros. Después de la muerte, todos nos encontraremos con Dios, sí o sí. Todos nos encontramos con Dios, sí o sí, después de la muerte. La muerte no es el fin. ¿La muerte es el fin? No es el fin. Cuando muere, el espíritu sale del cuerpo así. El espíritu sale del cuerpo cuando muere. Y el espíritu va a uno de los lugares, el infierno o el cielo. Después de la muerte, el espíritu va a uno de 2 lugares. Muchas personas tienen miedo a la muerte cuando están cerca de la muerte. Normalmente no tienen miedo a la muerte, pero cuando están cerca de la muerte, tienen miedo a la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué tienen miedo a la muerte? No es que tengan miedo del dolor de la muerte. Cuando estamos cerca de la muerte, nos damos cuenta de eso. Nuestro espíritu y conciencia nos dicen que la muerte no es el fin. Tienen miedo a la muerte porque sabe que hay juicio. Nuestro espíritu y conciencia saben todo. Después de la muerte no es el fin. Hay otro mundo, el cielo y el infierno. Después de la muerte hay juicio de Dios. Nuestra cabeza no sabe, pero nuestro espíritu y conciencia saben todo. Por eso, cuando estás cerca de la muerte, nuestro espíritu y conciencia nos dice, la muerte no es el fin. Existe otro mundo. Hay un juicio de Dios. Miren, esta persona es el presidente de una empresa china. Su riqueza era de 7 billones de dólares. Mucho, ¿no? 7 billones de dólares. Y tenía un gran poder económico y político. Él vivía haciendo todo lo que quería. Y
era jefe de la mafia. Él no tenía miedo de nada. Aunque cometió muchos pecados, él creía que podría solucionarlo todo con su propio dinero y poder. Por eso, él no tenía miedo de la ley. No tenía miedo de la ley él. ¿Por qué? Porque no conocía la ley. Él no conocía la ley correctamente. Por eso no tenía miedo de la ley. Hoy en día, muchas personas también no tienen miedo de los pecados y de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque no conocen la ley de Dios. Por eso no tienen miedo de los pecados y de la ley de Dios. Porque no conocen la ley de Dios. Él también. Finalmente, él fue detenido por la policía, juzgado y condenado a muerte. Después de ser condenado a muerte, él lloró y dijo: me arrepiento de mi vida. Quiero pedirle perdón a mi familia. Si pudiera vivir de nuevo, nunca volvería a vivir así. El hombre orgulloso cambió así frente al juez. Cambió así frente al juez. Él lloraba y se arrepentía. Nosotros también. Será lo mismo cuando estemos ante Dios. Amos 4, versículo 12. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Nosotros tenemos que prepararnos para encontrarnos con Dios, sí o sí. Entonces, ya vamos a pensar. ¿Qué tenemos que preparar para encontrarnos con Dios? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para encontrarnos con Dios? Tenemos que recibir la salvación. Sí o sí, ustedes tienen que recibir la salvación. Para recibir la salvación, primero hay que arrepentirse correctamente a Dios. Para arrepentirse correctamente, hay que conocer sus pecados correctamente a través de la Biblia. Para conocer sus pecados correctamente, primero hay que conocer correctamente a Dios. Por eso nosotros aprendimos quién es Dios a través de la Biblia, hasta ayer. Y tenemos que conocerlo correctamente. La salvación no es simplemente creer que Dios existe. Para recibir la salvación, primero hay que conocer correctamente a Dios. Después hay que arrepentirse correctamente. Después pueden recibir la salvación. San Lucas 18, versículo 10. En San Lucas capítulo 18 es muy importante. Escuchen bien. Versículo 10. Vamos a leer juntos. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Jesús dijo una parábola para enseñarnos sobre la salvación. Por eso es muy importante. Jesús quería enseñarnos sobre la salvación. Por eso él dijo una parábola. Este fariseo
nunca fue salvo. Nunca recibió la salvación. Pero él pensaba que podía ir al cielo. Es muy raro. Él no recibió la salvación, pero él pensaba que podía ir al cielo. Versículo 9, vamos a leer. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Él pensó que era justo. Él pensó que era justo. Todavía muchas personas tienen ese pensamiento equivocado hoy en día. Muchas personas tienen ese pensamiento equivocado. ¿Por qué? Mucha gente dice, yo fui a la iglesia diligentemente, oré mucho y di muchas ofrendas. Entonces ellos creen que son justos, pero nunca fueron salvos. Entonces, sí o sí van al infierno. Mateo 7, versículo 22, 23. Vamos a leer juntos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Puede ser pastor aunque no sea salvo. Aunque no son salvos, pueden expulsar demonios y hacer esos milagros. La Biblia dice que incluso Satanás puede hacer esas cosas. Satanás también puede hacer esos milagros. Ustedes no deben creer que pueden ir al cielo sin saber qué es la salvación. Yo les pregunté a muchas personas, ¿recibiste la salvación? Entonces, ellos respondieron, sí, yo recibí la salvación. ¿Cómo recibiste la salvación? ¿Qué es la salvación? Pregunté a ellos. Entonces ellos respondieron, he ido a la iglesia durante 20 años. He servido mucho en la iglesia. También he dado muchas ofrendas. Yo oro todos los días. Leo la Biblia todos los días. Entonces, se volvió a preguntar, ¿qué es la salvación? ¿Cómo recibiste la salvación? Por favor, explica bíblicamente tu fe y tu salvación. Explica bíblicamente tu fe y tu salvación, por favor. Entonces ellos respondieron así. Jesús vino a mí en un sueño hace 10 años y Jesús me habló. Respondieron así. En el sueño vino Jesús a él. ¿Jesús vino a él? No. Vino el diablo. Vino el diablo. La salvación se recibe por medio de la Biblia. Solo a través de la Biblia puede recibir la salvación. ¿Qué es la salvación? Vamos a pensar. ¿Qué es la salvación? Volví a preguntar otra vez a ellos. Bueno, entonces, ellos respondieron así.
Hace 10 años. Hace 10 años. Siempre hace 10 años. Ellos responden. Hace 10 años tuve una enfermedad grave, pero lloré mucho y me sané completamente. Por eso yo fui salvo. ¿Eso es la salvación? No, eso no es la salvación. La Biblia dice que Satanás también puede hacer estas cosas. Eso no es la salvación. Ustedes no deben creer que pueden ir al cielo sin saber qué es la salvación. Jesús dijo esto: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este fariseo creía en Dios. Él creía en Dios y conocía bien el Antiguo Testamento. También él enseñaba la Biblia a otros judíos. Él enseñaba la Biblia a otros judíos. Pero no fue salvo. No recibió la salvación. Él no tenía interés en la salvación. Hoy en día, muchas personas también creen en Dios. Conocen bien la Biblia. Y algunas incluso enseñan la Biblia. Pero no fueron salvos. No recibieron la salvación. No tienen interés en la salvación como este fariseo. El problema de este fariseo fue que no conocía correctamente la ley de Dios. Él no conocía correctamente la ley de Dios. Lucas 18, versículo 11 y 12. Vamos a leer. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Él dijo que no cometió ningún pecado con sus acciones. Él dijo así. Pero tenemos que saber cuál es la norma de Dios para el pecado. Es muy importante. Dios también juzga los pecados que cometemos en el corazón. Nosotros tenemos que saber qué es el pecado a través de la Biblia. ¿Qué es el pecado? Tenemos que saber correctamente qué es el pecado a través de la Biblia. Miren, Jeremías 17, versículos 9 y 10. Vamos a leer. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo que conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. La Biblia dice que lo más sucio en este mundo es el corazón, nuestro corazón. Lo más sucio en este mundo es el corazón. Dios puede mirar nuestros corazones o no. ¿Sí o no? Dios no puede mirar nuestro corazón. Nosotros no podemos mirar el corazón de otra persona, pero Dios mira nuestro corazón. Mire, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? A la de Valentina. Agustina. Agustina. ¿En qué vaso
¿Quieres tomar coca? ¿Vas 1 o vas 2? Vas 2. Vas 2. Valentina también. ¿Quieres tomar coca en vas 2? 자, miren. vas 2. ¿Quieres tomar coca en vas 2? No. ¿Por qué? Después de mirar el interior, no pueden usar esa taza. Aunque la taza parece buena por fuera, después de ver su interior, no se puede usar. Dios mira nuestro corazón. Vamos a pensar. Una esposa es buena en todo. Es buena en todo, pero ella no ama a su marido. Ella está pensando en otro hombre en su corazón. Solo en su corazón. Está pensando en otro varón. Solo en su corazón. ¿Está bien? ¿Está bien? Puede, pastor, puede pensar en su corazón. No hay problema. Está bien. Daniel, ¿está bien? No. Matías, ¿está bien? No. No puede pensar en otro hombre. No está bien. Dios mira todos los pecados en nuestro corazón. Este fariseo confiaba en sus propias obras, pero la salvación no se puede recibir por las propias acciones. Jesús le dijo esto a otro fariseo, Nicodemo. San Juan 3, versículo 3. Vamos a leer. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo y ser salvo significa convertirse en una persona justa que puede ir al cielo. Este fariseo, Nicodemo, era un fariseo que creía fervientemente en Dios. Jesús le dijo que sabía que hacía cosas buenas como dar ofrendas, diezmar y obedecer la ley. Pero Jesús dijo a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo. ¿Quiere ir al cielo? Nicodemo, ¿quieres ir al cielo? Entonces, para ir al cielo, sí o sí, tienes que recibir la salvación. Tienes que recibir la salvación para ir al cielo. No puedes ir al cielo con tus propias obras. Es imposible. Jesús le dijo a Nicodemo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Vamos a leer. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No se puede nacer de nuevo mediante acciones. Dijo que se puede nacer de nuevo a través de la palabra de Dios. Solo a través de la palabra de Dios se puede nacer de nuevo. ¿Quieren recibir la salvación? Solo a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios,
pueden recibir la salvación correctamente. Entonces, el publicano, ¿cómo recibió la salvación? Él recibió la salvación. ¿Cómo? Él se dio cuenta de cuál es el pecado que Dios juzga. Lucas 18, versículo 13, vamos a leer. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, sé propicio a mí, pecador. Él se arrepintió sinceramente a Dios. Jesús dijo esto. Lucas 5, versículo 31, 32. Vamos a ver. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justo, sino a pecador al arrepentimiento. No he venido a llamar a justo, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús vino a este mundo para salvar a los justos, a los pecadores. Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores. Pero este fariseo dijo que no era pecador. Entonces, no pudo recibir la salvación. Él dijo que no era pecador. Yo no soy pecador. Él dijo así. Por eso, él no pudo recibir la salvación. Proverbios capítulo 16, versículo 2. Vamos a ver. Todos los caminos del hombre son impíos en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Hay muchas personas que se creen justas aunque tengan pecados hoy en día. ¿Por qué? Muchas personas piensan que pueden solucionar sus pecados con buenas acciones. Por eso mucha gente no se salva. Para recibir la salvación, primero hay que abandonar sus pensamientos equivocados. Si no, no pueden recibir la salvación. Por eso este fariseo no pudo recibir la salvación. Este es nuestro corazón. Está lleno de pecados sucios. Nosotros todos tenemos muchos pecados que nadie debería conocer. ¿Ustedes no? Tenemos muchos pecados que nadie debería conocer. Tenemos pecados que no deben conocer ni los hijos, ni los padres, ni los esposos, ni las esposas. Tenemos muchos pecados, pero no podemos contar a nadie. Efesios 5, versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pecados vergonzosos que no se pueden contar a nadie. Nosotros creemos que nadie conoce nuestros pecados, pero Dios lo sabe todo. Salmo 51, versículo 5. Vamos a leer. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todos somos pecadores desde que nacemos. Nosotros, desde que nacemos, todos somos pecadores. La Biblia dice así.
Por eso ustedes también son pecadores o no. ¿Por qué esta parte no respondieron? ¿No son pecadores? ¿Son pecadores o no? Sí, sí. Todos somos pecadores desde que nacemos. Miren. Vamos a pensar. ¿Por qué salió agua del vaso? Salió agua del vaso. ¿Por qué? ¿Por qué salió agua del vaso? Salió porque había agua en el vaso. Por eso salió agua. Había agua en el vaso. Por eso. Entonces, vamos a pensar. ¿Por qué? ¿Por qué las personas odian, mienten y roban? ¿Por qué? Porque esas cosas están en nuestros corazones. Por eso las personas odian, mienten y roban. Cometen muchos pecados. Esos pecados están en nuestro corazón. Por eso el pecado sale porque hay pecado dentro de nosotros. Desde que nacemos, todos somos pecadores. Por eso la Biblia dice así. Salmos 58, versículo 3. Vamos a leer. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Cuando un bebé comienza a hablar, primero aprende a pecar. Cuando un bebé comienza a hablar, primero aprende a pecar. Miren, parecen aterrador o se ve tierno. ¿Aterrador? Muy tierno. Entonces, este tigre, ¿se ve tierno o aterrador? Se ve aterrador. Entonces, ¿por qué el tigre cambió así? Este tigre tierno. Pero cambió así. ¿Por qué? ¿Por qué? Ese temperamento feroz estuvo dentro de él desde que nació. Por eso cambió así. Miren, muy mal. Su hermano menor. Muy mal. No se puede mover. Miren, ¿le enseñaron esto sus padres? ¿Sus padres se enseñaron así? No. Este niño no aprendió esto de nadie. Entonces, ¿por qué hizo así? ¿Por qué hizo así? Porque tenía una naturaleza pecaminosa en su interior. Desde que nació. Miren, vamos a ver un video. ¿Por qué? La madre le dijo que cuidara bien a su hermano menor. Pero ella, ¿por qué le golpeó? ¿Por qué? Porque su madre parecía amar más a su hermano menor. Entonces, le golpeó cuando su mamá no estaba. Porque tenía una naturaleza pecaminosa en su interior. Por eso. Entonces, Dios dice esto. Romanos 3, versículo 20. Vamos a leer juntos.
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Este versículo es muy importante, muy importante. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Las leyes de la Biblia no pueden salvarnos. Es muy importante. Ustedes tienen que conocerlo correctamente. Las leyes de la Biblia no pueden salvarnos. El propósito de aprender las leyes es darse cuenta de pecado. Es muy importante. Tenemos que conocer el propósito de aprender las leyes. El propósito de aprender las leyes es darse cuenta de pecado. Por favor, tienen que escuchar atentamente, niños. Miren, estas máquinas pueden curar enfermedades. ¿Pueden curar? No. Estas no son máquinas para curar enfermedades. Es una máquina para saber qué tipo de enfermedad tiene. A través de estas máquinas podemos saber qué tipo de enfermedad tenemos. Estas máquinas no pueden curar enfermedades. Es muy importante, vamos a pensar. Estas máquinas son como la ley. Por eso la ley no puede salvarnos. A través de la ley podemos darnos cuenta de nuestro pecado. Hoy en día, muchas personas quieren recibir la salvación, pero ellos no pueden recibir la salvación. ¿Por qué? No conocen correctamente las leyes de Dios. Ellos quieren recibir la salvación a través de las leyes de la Biblia. Por eso no pueden recibir la salvación. Pero la Biblia nos dice claramente, las leyes de la Biblia no pueden salvarnos. A través de la ley podemos darnos cuenta de nuestro pecado. ¿Y por qué muchos no se salvan aunque vayan a la iglesia por mucho tiempo? Porque aprendieron la Biblia incorrectamente. Tenemos que aprender la Biblia correctamente. Es muy importante. Ellos creen que se solucionaron sus pecados con buenas obras. Con buenas obras. Ellos creen que se solucionaron sus pecados. Pero la Biblia dice claramente que la ley no puede salvarnos. Para recibir la salvación tenemos que conocer exactamente la Biblia. Mire, el espejo puede limpiar nuestra cara, así. El espejo puede limpiar nuestra cara. No, el espejo no puede limpiar nuestra cara. El espejo nos dice que tengamos la cara sucia. El espejo es como la ley. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La Biblia nos dice claramente. Cuando vemos que la cara está sucia, buscamos agua para lavarla. La Biblia dice también. A través de la ley de Dios tenemos que entender que somos pecadores. Cuando nos damos cuenta de que somos pecadores, buscamos a Jesús para solucionar nuestros pecados. Luego,
pediremos perdón a Jesús por nuestros pecados. Primero, tenemos que conocer correctamente a Dios. Después, tenemos que conocer correctamente nuestros pecados a través de la Biblia. Entonces, podemos arrepentirnos correctamente a Dios. Después, podemos recibir la salvación. Es muy importante. Y la Biblia nos dice así. Pero mucha gente aprendió la Biblia incorrectamente. Por eso no puede recibir la salvación. Ustedes tienen que aprender la Biblia correctamente. Miren, en Singapur, por masticar y chicle en la calle, se debe pagar una multa de $1,000. 1,000 pesos no, $1,000. No es entendible, pero hay que cumplirlo. Las leyes y los castigos de Singapur son muy fuertes, por eso hay que cumplirlo. Una mujer iraní robó unas cosas de shopping en Corea. La policía la atrapó, la juzgó y ordenó su deportación a Irán. Pero esta mujer lloró a gritos. ¿Por qué lloró? Ella, ¿por qué lloró? Si vuelve a Irán, tiene que ser juzgada nuevamente. La ley iraní corta ambas manos y roba. A esta mujer le habrían cortado ambas manos. Las leyes son diferentes en cada país. Para ir al cielo es necesario conocer correctamente las leyes de Dios. ¿Ustedes quieren ir al cielo? Entonces, tienen que conocer correctamente las leyes de Dios. Los 10 mandamientos representan todas las leyes de Dios. Y desde ahora vamos a aprender los 10 mandamientos de la Biblia. Pero vamos a hacer un ejercicio, un acto, para no dormir. ¿Están cansados? ¿No tienen sueño? Ok, bueno. Ya. Vamos a hacer un ejercicio. No salgan. Si quieren ir al baño, pueden. Ya. Vamos a hacer un ejercicio, un acto. Vamos a hacer juntos. No hacen, voy a llamar adelante. 자, vamos a hacer un ejercicio juntos. 자. 박지성과 함께하는 대한민국 응원체조. 한 번 더. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 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 자, 시작해볼까요? Empecemos otra vez.
Tiene que escuchar atentamente más. Voy a predicar los 10 mandamientos. Para recibir la salvación, primero hay que conocer los pecados correctamente a través de la Biblia. Es muy importante. Los primeros 4 mandamientos son leyes entre Dios y la persona. Lo más importante en los primeros 4 mandamientos es no adoren a otros dioses. Lo más importante en los primeros 4 mandamientos es no adoren a otros dioses. Este es un pecado mayor que el asesinato y el adulterio. ¿Por qué? ¿Por qué es este el mayor pecado? Romanos 1, versículo 28. Vamos a leer juntos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Algunos no quieren a Dios en su corazón. No quieren recibir la salvación. Algunos no quieren recibir la salvación. No tienen interés en la salvación. Pero Dios está esperando. Sin embargo, si alguien rechaza a Dios hasta el final, Dios también lo abandonará. Dios también. El mayor temor es ser abandonado por Dios. Dios nunca nos abandona primero, pero si abandonamos a Dios, Dios no tiene otra opción. El mayor pecado en el mundo es abandonar a los padres. Salmo 50, versículo 21-22. Vamos a leer juntos. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedase y no haya quien os libre. Dios dijo que nos mostraría todos nuestros pecados. No sea que os despedase y no haya quien os libre. Dios dijo que juzgaría así. No sea que os despedase y no haya quien os libre. Ese día llegará. Llegará el día en que estaremos ante Dios. Miren, el 5º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Desobedecer a los padres es un gran pecado. Nuestros padres nos dieron a luz. Tenemos que respetar y obedecer a nuestros padres. La madre da luz a un niño con un dolor muy fuerte. Con un dolor muy fuerte, la madre da luz a un niño. A veces, las madres mueren durante el parto. Miren. Había una mujer en Estados Unidos llamada Elizabeth Joyce. A los 36 años quedó embarazada y ella estaba muy feliz. Pero
como tenía cáncer, tuvo que decidir entre dar a luz y tratarse. Ella dejó su tratamiento contra el cáncer. Finalmente, el cáncer se extendió a los pulmones y al corazón. Pero con el paso del tiempo se le hizo difícil incluso respirar, pero ella aguantó con la alegría de dar a luz a su hija. Al final dio a luz a la niña y después de un mes ella falleció. Este es el corazón de una madre. Aunque la madre no muere, dar a luz a un niño no es fácil. ¿Es fácil? No es fácil. Era muy difícil. Por eso, una madre envejece mucho cada vez que da a luz a un hijo. Por eso Deuteronomio dice: cualquiera que no obedezca ni respete a sus padres debe ser apedreado. La Biblia nos dice así. Dios mandó respetar a los padres. Por eso, el mandamiento honra a tu padre y a tu madre viene antes que no matarás y no cometerás adulterio. Ustedes pueden decir con confianza que obedecieron y respetaron a sus padres. ¿Pueden decir así? No. Nosotros gastamos mucho tiempo y dinero por nosotros mismos, pero no hacemos eso por nuestros padres. ¿Obedecieron todo lo que dijeron sus padres? ¿Obedecieron? No hicimos nada, no hicimos eso. El quinto mandamiento, honra a tus padres. Nosotros no cumplimos eso. Miren, el sexto mandamiento, no matarás. Mateo 5, versículo 21, vamos a ver. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Es obvio que si comete un asesinato será juzgado. Pero Jesús volvió a explicar el significado de esta palabra. Versículo 22, vamos a leer entonces. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Dios no nos considera asesinos solamente cuando matamos físicamente a alguien. Jesús dijo que si te enojas serás juzgado, y si llamas necio a alguien irás al infierno. Jesús dijo así. Primera de San Juan capítulo 3, versículo 15. Vamos a ver. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Odiar a alguien también es un pecado que lleva al infierno. Ustedes, ¿alguna vez dijeron malas palabras, sí o no? ¿No? ¿Nada? Sí. ¿Alguna vez odiaron a alguien, sí o no? ¿No odiaron? ¿Alguna vez se enojaron o no? Siempre. Todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque
su marido, sus niños. Mi esposa también. Creo por mí. No sé. Nosotros siempre nos enojamos a otras personas así. Pero la Biblia dice que esos pecados son pecados que llevan al infierno. La Biblia dice. Nosotros tenemos que conocer las leyes de Dios a través de la Biblia correctamente. En Estados Unidos, mientras discutían, una persona se enojó y dijo esto: voy a matarte. Quien lo escuchó, lo denunció, y quien lo dijo fue arrestado. Y él pudo salir después de pagar una multa de $50,000. $50,000. No se entiende, pero así es la ley en Estados Unidos. Y si no cumple la ley, será castigado. Vamos a pensar. ¿La ley de Dios es más débil que la ley del mundo? ¿La ley de Dios es más débil que la ley del mundo? No. Todas las palabras que dijimos serán juzgadas cuando vayamos ante Dios. Por eso Dios dijo esto: no sea que os desespedace y no haya quien os libre. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Este es uno de los pecados que más odia a Dios. Sin embargo, Jesús volvió a decir esto. Mateo 5, versículo 28, vamos a leer juntos. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mira a una mujer para codiciarla, solo mira. Pero Jesús dijo, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús dijo que tener pensamientos obscenos en el corazón también es pecado de adulterio. Vamos a pensar. Una esposa estaba caminando con su esposo. Su marido miró a otra mujer y pensó en algo. Entonces, la esposa se sentirá bien, su esposa. No, solo miró y solo pensó en algo. No hizo nada. Entonces, ¿se sentirá bien? No. La esposa le preguntó por qué la estaba mirando. Entonces, su esposo dijo que quería pasar una noche con esa mujer. ¿Cómo? ¿Estaría bien? No. La esposa probablemente lo odia tanto, quiere matarlo. Si ella tiene fuerza, él podría morir a golpes. ¿No? Vamos a pensar. Un pecado cometido en el corazón no es un pecado pequeño. ¿Un pecado cometido en el corazón es pequeño?
¿Es pequeño? No. Nadie puede conocer el corazón de otra persona, pero si conoce ese corazón no podrá perdonar. Hoy en día, muchas personas ven videos obscenos sin sentir culpa. La televisión, internet y las películas se han vuelto muy obscenas. Esos están obligando a la gente a cometer acciones obscenas. Hebreos 13, versículo 4, vamos a leer juntos. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Voy a explicar exactamente las leyes de la Biblia. Las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer que no están casados son pecado. Son pecado. Las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer que no están casados son pecado. La Biblia dice así. Esto no es pecado según la ley del mundo, pero según la ley de Dios es pecado. Cada país tiene normas diferentes. La gente argentina y Sudamérica es muy abierta sexualmente, pero la Biblia dice claramente que esto es pecado. Si Dios dice que es pecado, entonces es pecado. Mira, un día esta persona enfermó de una enfermedad que le impedía sentir dolor. Esta mujer tiene un dedo roto, pero no puede sentir ningún dolor. Se quemó la mano con el fuego de la hornalla, pero no sintió dolor. ¿Es bueno? ¿Es bueno? Al final, todo el cuerpo resultará dañado y moriría. Y morirá. No es bueno. Esta es una enfermedad mortal. Asimismo, está muy mal que no sintamos el pecado como pecado. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos revela pecados que antes no reconocíamos como pecado. A través de la Biblia podemos conocer correctamente nuestros pecados. El octavo mandamiento, no robarás. Si tomas algo que no es tuyo, es robar. Llevarse cosas de trabajo también es robar. Hacer trampa en los exámenes también es robar. Es robo de conocimiento de otras personas. Todos es robar. Probablemente tenemos muchos pecados que no podemos recordar. Tenemos muchos pecados, pero no podemos recordar. Por eso algunos siempre dicen que no son pecadores. Yo no soy pecador. No tengo los pecados. No cometí los pecados. No. Ante Dios, todos nuestros pecados serán revelados. Todos nuestros pecados serán revelados. Y si no son salvos, serán juzgados por todos sus pecados. Y después del juicio, irán al infierno, sí o sí. El noveno mandamiento: no dirás falso testimonio contra tu prójimo.
mienten 4 veces al día, 88 veces en toda la vida. Cada día, mentimos más de 4 veces. Por eso hoy, probablemente, ustedes mintieron más de 4 veces. No pueden recordar, pero mintieron 4 veces más. Si vivimos un día más, nuestros pecados serán añadidos. Todos los días decimos mentiras grandes y pequeñas. También mentimos cuando no cumplimos una promesa a un amigo. Incluso cuando llegamos tarde al trabajo, mentimos. ¿Ustedes no? ¿No? Esta palabra es mentira. Cuando estamos en una situación difícil, mentimos. Cuando vayamos ante Dios, todo será revelado. Todo será revelado. Nosotros no cumplimos el 9º mandamiento. El 10º mandamiento, vamos a ver, no codiciarás. No codiciarás. Ya vamos a pensar, ¿por qué es pecado codiciar? ¿Por qué? ¿Por qué codiciar es pecado? Vamos a pensar, es importante. Si un amigo o alguien codicia tu celular, tu mochila o tu auto, ¿estaría bien? No. La codicia crece cada vez más. Si codicia tu casa, tu esposo, tu esposa y tus hijos, ¿estaría bien? ¿Ustedes pueden acercarse a esa persona? No, no podrá más. Él solo tenía codicia en su corazón. Él solo tenía codicia en su corazón. Entonces, ¿está bien? ¿Está bien? No, no, no. ¿Dios también? No. Entonces, ¿es correcto que personas con codicia vayan al cielo? No, Dios tampoco. Todos los pecados comienzan con la codicia. Todos los pecados comienzan con la codicia. Nosotros mentimos por codicia. Robamos también por codicia. Cometemos adulterio por codicia. Cometemos asesinatos por codicia. Por codicia no respetamos a nuestros padres. Al final, no servimos a Dios por codicia. Por codicia. Nosotros no pudimos cumplir casi todos los mandamientos. ¿Ustedes sí? No pudimos cumplir casi todos los mandamientos. Entonces, cuando estamos ante las leyes de Dios, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Miren, ¿cuál es la definición de pecador en la Biblia? Un pecador es alguien que va al infierno. Un pecador es persona que va al infierno. Ustedes, aunque vayamos a la iglesia por mucho tiempo, si somos pecadores, iremos al infierno. Aunque demos muchas ofrendas, si somos pecadores, iremos al infierno.
también, aunque hagamos muchas buenas obras, si somos pecadores, sí o sí iremos al infierno. Si una persona va ante Dios con su pecado, habrá un juicio terrible. Por eso Jesús dijo mucho sobre el infierno. Jesús dijo mucho sobre el infierno. Mateo 5, versículo 29, vamos a leer. Por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Versículo 30. Vamos a leer entonces. Y si tu mano derecha se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús dijo, aunque te cortes una mano o te saques un ojo, no debes ir al infierno. Jesús dijo esto. Si vas al infierno, nunca podrás salir. Nunca podrás salir. Y aunque quieras morir, no podrás. No. Ustedes no deben ignorar la palabra de Dios. Todo se cumplió según la Biblia. Todo. Todas las evidencias de la Biblia se descubrieron. Todas las profecías de la Biblia se cumplieron hoy en día. Por eso el infierno realmente existe. Esta película está basada en hechos reales. Un hombre llamado Ralston quedó atrapado por una roca mientras viajaba por el Gran Cañón. Él intentó subir de nuevo, pero había un problema. Una roca cayó y atrapó su mano. Por eso no pudo subir. No tenía nada más que una linterna, unas pocas galletas y un poco de agua. Pasaron 2 días. No pasaba nadie. Se hizo cada vez más difícil aguantar. Él pensó que podía morir. Entonces, él pensó en usar un cuchillo para cortar su brazo. Pensó que podía morir por eso. Por eso él pensó en usar un cuchillo para cortar su brazo. Pero cuando se clavó el cuchillo en el brazo, fue tan doloroso que lo sacó y abandonó. Pasaron 5 días. Su brazo se está pudriendo. Sabía que si pasaba más tiempo, moriría. Entonces, se clavó de nuevo el cuchillo en el brazo. Luego, rompió su hueso y cortó su brazo. Y pudo salir de ahí. Este es Ralston, que realmente estaba ahí. Este hombre cortó su brazo porque su vida era más preciosa que su brazo. Él dijo esto. No había otra opción para sobrevivir. No había otra opción para sobrevivir. Por eso él cortó su brazo. Porque su vida era más preciosa que su brazo. Ustedes. No hay nada más precioso que nuestros espíritus. No hay nada más precioso para nosotros que ir al cielo.
ir al cielo es muy, muy importante para nosotros. Entonces, si algo nos impide ser salvos, debemos dejarlo, sí o sí. Aunque disfrutemos en este mundo, cuando vayamos al infierno, lloraremos por siempre. Lloraremos por siempre. Mateo 25, versículo 41. Vamos a leer juntos. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fuego eterno. Fuego eterno. Dijo que existe el infierno. Fuego eterno. Después de la muerte están el juicio eterno y el infierno eterno. En el infierno, no solo el tiempo es eterno, el dolor también es eterno. Si todo el cuerpo está en llamas, no puede aguantarlo. Mire, su cara, tanto dolor, es horrible. Es horrible. No puede aguantarlo. Lucas 12, versículo 5. Vamos a leer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo a este temer. La Biblia dice que existe el infierno. Jesús dijo que debíamos temer el juicio y el infierno. Mire, estas son las características del infierno en la Biblia. Primero, donde el fuego nunca se apaga. Mateo 22, versículo 13, echadle las tinieblas de afuera. Así será arrojado al infierno. Así. Segundo, donde hay lloro y el crujir de dientes. Mateo 13, 50. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando hay quien sufre, primero aprieta los puños, luego llora. Y al final grita y cruje los dientes. Si no son salvos, sufrirán así en el infierno para siempre. Tercero, donde hay fuego y azufre. ¿Pueden entrar en un lugar como este? ¿Quieren entrar? ¿Quieren entrar en este lugar? Pero si no son salvos, hay que quedarse en este lugar para siempre. Para siempre. La Biblia nos dice. Por eso, sí o sí tienen que recibir la salvación a través de la palabra de Dios. Cuarto, ¿dónde son salados con fuego? Si el cuerpo está en llamas, no puede aguantarlo. Un estudiante tuvo un incendio en su casa. Se quemó todo el cuerpo. Miren. 진짜 죽겠어. 이거 못 참겠다. 다 했어. 아니, 다 했어도 안 뜨거운 거 어떡해. 뜨거워. 너도 살려요. 지금 너무 아파요. 지금 너무 아파요. 지금 못 참겠어요. 못 참겠어요. 못 참겠어요. Tiene mucho dolor, pero puede aguantar porque a veces el dolor para, aunque sea por poco tiempo.
Pero en el infierno el dolor nunca cesa. Nunca. En el infierno el dolor nunca cesa. ¿Cuál es el mayor dolor en el fuego? Vamos a pensar. ¿Cuál es el mayor dolor en el fuego? No se puede respirar. Cuando se intenta respirar, el fuego entra por la nariz y quema el interior del cuerpo. Entonces, no se puede aguantar. Quiere respirar, pero no puede. Quiere morir, pero no puede. Y el dolor no cesa ni por un segundo. El infierno es así. Quinto, donde no hay reposo de día ni de noche. En el infierno hay tanto dolor que nadie puede descansar. Aunque le duela mucho la muela, no puede dormir toda la noche. Si entra en el fuego, así, no podrá descansar ni un segundo. ¿Quieren entrar en el infierno? No podrá descansar ni un segundo, no podrá aguantar, no podrá salir de ahí. Ustedes no deben ir al infierno. Jesús también nos dice así. Sexto, ¿dónde permanece eternamente con el sufrimiento? En el infierno el dolor no disminuye con el paso del tiempo. Tiene que vivir con un dolor constante para siempre. Para siempre. Con un dolor constante para siempre tiene que vivir en el infierno. Lo peor de esto es que no hay esperanza de salir. En el infierno no hay esperanza de salir. Sexto, ¿dónde hay tinieblas? Como la lava emite humo negro, no se puede ver nada. El infierno es así. Por eso Jesús dijo en Marcos capítulo 9, aunque te cortes una mano o te saques un ojo, sí o sí tienes que ir al cielo. Sí o sí tienes que ir al cielo. Aunque te cortes una mano o te saques un ojo, tienes que ir al cielo. Jesús nos dice, el cielo es un lugar increíble. Pero mucha gente es engañada por el diablo y va al infierno. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado se va al infierno. Vamos a ver un video sobre el infierno.
ustedes no deben ir al infierno. El infierno existe. Si no seas salvo y vayas al infierno, lloraremos por siempre en el infierno. Siempre hay juicio por el pecado. Entonces, ustedes tienen que solucionar sus pecados. Para ir al cielo, sí o sí tienen que solucionar sus pecados. Mira, Dios ama a los pecadores. Dios ama a los pecadores, pero odia el pecado. Dios ama a los pecadores, pero Dios odia el pecado. Entonces, el pecado siempre es juzgado. Pero mientras estemos vivos, Dios puede separarnos del pecado. Mientras estemos vivos en este mundo, Dios puede separarnos del pecado. Por eso, mientras estemos vivos, Dios puede solucionar nuestros pecados. Dios puede solucionar nuestros pecados. Nosotros no. Pero después de la muerte, este pecado no puede ser separado de nosotros. No puede ser separados de nosotros. Entonces, después de la muerte somos juzgados por nuestros pecados e iremos al infierno para siempre. Por eso, mientras estemos vivos tenemos que solucionar nuestros pecados sí o sí. Hechos 3, versículo 19. Vamos a leer juntos. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vamos a pensar, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Es pedir perdón en nuestro corazón por nuestros pecados ante Dios. Para arrepentirse correctamente, primero hay que conocer correctamente nuestros pecados. Para arrepentirse correctamente, primero hay que conocer a Dios. Ustedes aprendieron todos sobre quién es Dios. ¿Conocen a Dios o no? Sí. Hoy aprendimos sobre el pecado, sobre nuestros pecados. Aprendimos las leyes de Dios. ¿Conocen sus pecados o no? Entonces, ustedes pueden arrepentirse correctamente a Dios. ¿Qué es el arrepentimiento? Es pedir perdón en nuestro corazón por nuestros pecados ante Dios. Marcos 1, versículo 15, vamos a leer juntos. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús nos dice así, primero arrepentíos, después creed en el Evangelio. Primero arrepentíos, después creed en el Evangelio. Si no se arrepiente, no se puede creer en el Evangelio. Pero si se arrepiente, se puede creer en el Evangelio. Dios nos dio una oportunidad para recibir la salvación.
cuando Dios nos da la oportunidad, tenemos que arrepentirnos. Miren, están en un bote divirtiéndose en el río, así. Un helicóptero avisa. Si avanza un poco más, caerá en una cascada. Está gritando desde el helicóptero. ¡Gira! ¡De vuelta! ¡Gira! ¡De vuelta! ¡Hay una cascada! Los está advirtiendo. Esta advertencia no pretende asustarlos. Para ellos no tiene tiempo. Si van un poco más allá, se convertirá en una situación irreversible. Entonces, ellos, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que cambiar de dirección. Tienen que cambiar de dirección. Así. Haces arrepentimiento. Haces arrepentimiento. Primero, tenemos que cambiar nuestros pensamientos equivocados. Tenemos que abandonar nuestros pensamientos equivocados para recibir la salvación. Ustedes, ¿cuánto tiempo nos queda? Nadie lo sabe. Pero cuando pensamos que no nos queda mucho tiempo, este tiempo es muy valioso para nosotros, para ustedes. Hay una razón por la que gritan así desde el helicóptero. Porque está mirando más adelante. Por eso, Dios y Jesús nos dicen así. Por eso Dios dice a través de la Biblia, tenemos que arrepentirnos cuando tengamos la oportunidad de arrepentirnos. ¿Ustedes quieren recibir la salvación? ¿Quieren ir al cielo? Sí. Entonces, hoy hay una tarea. Hay una tarea. Tienen que hacer hasta mañana si quieren ir al cielo. ¿Van a hacer? ¿Solo 4? ¿Van a hacer? Uy, hay tarea. El arrepentimiento. Tenemos que orar por el perdón de nuestros pecados. Tenemos que orar para que Dios perdone nuestros pecados y nos salve para que podamos ir al cielo. Nosotros tenemos que orar a Dios sinceramente. Tenemos que arrepentirnos sinceramente a Dios, ante Dios. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Vamos a leer. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Solo los que quieren ser perdonados de sus pecados pueden recibir la salvación. Solo aquellos que quieran ser perdonados de sus pecados pueden recibir la salvación. Aunque escuchan las mismas palabras, hay personas que reciben la salvación, hay personas que no reciben la salvación. Siempre. ¿Por qué? Si no piden fervientemente a Dios perdón por sus pecados, no pueden recibir la salvación.
¿Quieren recibir la salvación? Entonces, tienen que orar fervientemente a Dios. Tienen que arrepentirse fervientemente ante Dios. Hoy después de volver a su casa, antes de dormir, tienen que orar a Dios. Dios, yo soy pecador. Tengo muchos pecados. Cometí muchos pecados. Soy pecador. Entonces, después de la muerte, tengo que ir al infierno. Pero, Dios, no quiero ir al infierno. Quiero ir al cielo. Quiero recibir la salvación. Por favor, sálvame. Por favor, perdóname. Por favor, ayúdame. Ustedes, antes de dormir, mañana, después de levantarse, tienen que orar a Dios sinceramente. Si quieren ser salvos, todos pueden ser salvos a través de la palabra de mañana. Mañana voy a predicar el Evangelio. Si escuchan bien la palabra de mañana, todos pueden recibir la salvación. Hasta hoy aprendimos solo la Biblia. Mañana también aprenderemos solo la Biblia. Voy a predicar el Evangelio solo a través de la Biblia. Solo a través de la Biblia nosotros podemos recibir la salvación correctamente. Mañana todos vengan y en su casa sí o sí tienen que orar y arrepentirse ante Dios. Hoy hasta acá. Vamos a terminar con la oración. Vamos a orar. Gracias por darnos la Biblia. Hoy aprendimos sobre nuestros pecados. Nosotros somos pecadores. Entonces, después de la muerte, tenemos que ir al infierno. Pero no queremos. Dios, por favor, ayúdanos. Por favor, sálvanos. Por favor, perdónanos nuestros pecados. Queremos ir al cielo, queremos recibir la salvación. Dios, por favor, ayuda para que todos puedan recibir la salvación a través de la palabra de mañana. Por favor, ayuda para que todos puedan venir ante la palabra de Dios mañana. Dios, por favor, ayúdanos. Gracias por todos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.